Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos con el tema de estadística y en este caso, ya que hemos visto distribuciones binomiales y hemos visto distribuciones normales, vamos a ver cómo poder transformar una distribución binomial en una distribución normal. Es decir, cómo podemos evitarnos los farragosos cálculos que hay que hacer con las distribuciones binomiales, ¿sabes? Sobre todo cuando el número de pruebas que realizamos es muy alto y cómo lo podemos transformar a una distribución normal y poder utilizar las tablas y evitarnos todos esos cálculos. Bueno, lo primero que tenemos que comprobar en una distribución binomial es que se cumplen estas tres condiciones. Tenemos que tener que el número de intentos que se realice, el número de pruebas que se realicen, sea mayor que 10. ¿Vale? Por encima de 10 ya las distribuciones binomiales, muchos cálculos que realicemos con ellas van a empezar a ser muy complicados. Entonces, sobre todo muy pesados. Así que tenemos que tener que el número de intentos sea mayor que 10. Si no, pues bueno, la distribución binomial puede ser útil. Luego, que lo que sería el cálculo de la media, es decir, multiplicar el número de intentos por la probabilidad de éxito, sea mayor que 5. Y lo mismo calcular con la probabilidad de fracaso, es decir, el número de intentos por la probabilidad de fracaso que también sea mayor que 5. En este caso podríamos hacer la transformación y pasaríamos de una distribución binomial de este tipo, ¿vale? Número de intentos, probabilidad de éxito, a una distribución normal en el que el primer número sería la media y el segundo la desviación típica. Ya sabemos que la media es n por p, ¿vale? El número de intentos por la probabilidad de éxito y la desviación típica es la raíz cuadrada de n por p por q, ¿vale? El número de intentos por probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso, ¿vale? Y nuestra distribución normal pues nos quedaría así. ¿Eh? De esta manera, pues nos evitaremos todos esos grandes cálculos que tendríamos que hacer con una binomial y los haremos directamente utilizando la tabla. Pero bueno, el paso de una binomial a una normal implica pequeños problemas. ¿Vale? Esos pequeños problemas los corregimos, por ejemplo, alguno de esos pequeños problemas es que los valores exactos, ¿vale? En una distribución normal no nos dan resultados, sino que siempre tenemos que tener un intervalo, ¿vale? Pues bueno, ese tipo de cosas las corregimos utilizando lo que denominamos corrección de Yates, ¿vale? Corrección de Yates es simplemente esta tabla, ¿vale? Nos tendremos que memorizar más o menos esa tabla y algunos son muy sencillos. Por ejemplo, si me dan que calcule en una distribución normal la probabilidad de que x sea igual, exactamente igual que un determinado valor, ¿vale? Lo que tengo que hacer es a ese valor sumarle y restarle 0,5 unidades. ¿Vale? Y calcularé en una distribución normal este intervalo, ¿vale? Que la nueva variable esté entre ese valor más 0,5 y ese valor menos 0,5, ¿vale? Si quiero que el valor sea menor que un determinado valor, le tendré que restar 0,5. Si quiero que sea mayor que un determinado valor, le tendré que sumar 0,5. Si quiero que sea menor o igual, le tendré que sumar 0,5 y si quiero que sea mayor o igual, le tendré que restar 0,5. Si lo que me dan son intervalos, no hay ninguna novedad. Aplicaré lo mismo que antes. Por ejemplo, este intervalo me han dicho que sea menor o igual que b y mayor que a. ¿Vale? Si es mayor que a, tengo que coger esta de aquí, mayor que a, es decir, sumarle 0,5 a la a. Y si es menor o igual que b, menor o igual que b es este caso, y tengo que sumarle también 0,5. Por lo tanto, tendré que hacer a la a le sumo 0,5, a la b le sumo 0,5, ¿vale? Todas estas casuísticas que tendríamos aquí, hasta 4 casos diferentes, eso no hace falta que me lo aprenda, con que me sepa los otros 5 anteriores, ¿vale? Suficiente para aplicar correctamente la corrección de Yates. ¿Vale? Algunas veces os dirán en ejercicios no es necesario aplicar la corrección de Yates, pues no lo apliquéis, ¿vale? Pero siempre, si no nos dicen nada o si nos lo piden, siempre que tengamos que pasar de una distribución binomial a una normal, previamente hay que aplicar la corrección de Yates porque si no tendremos o bien pequeños errores, ¿vale? Que hacemos esto, corregir, o si nos piden que lo hagamos para un valor determinado, directamente es que no lo podemos hacer si no definimos un intervalo. Bueno, vamos a ver para comprobar si se puede hacer, vamos a ponernos en un caso real.
Tenemos un examen, tiene 300 preguntas, preguntas de verdadero o falso, un alumno las contesta todas al azar, ¿vale? Vamos a considerar la variable número de respuestas acertadas y nos dicen que justifiquemos si esto se puede aproximar por una distribución normal y obtener los parámetros correspondientes. Bueno, pues la distribución binomial que tenemos ahora, el número de intentos que tenemos son 300. Hay 300 preguntas en el examen y la probabilidad de éxito es 0,5. Solo hay dos opciones, o verdadero o falso. El alumno contesta al azar, tiene un 50% de probabilidades de acertar en cada una de las preguntas y en todas es igual, ¿vale? Cumplimos las condiciones de una distribución binomial, por lo tanto tenemos una distribución binomial, 300, número de intentos, 0,5, probabilidad de éxito. Y comprobamos, ¿vale? Estas tres comprobaciones que teníamos que hacer. Primero, la n es mayor de 10, evidentemente es 300, por lo tanto es mayor que 10. N por P tiene que ser mayor de 5, en este caso 300 por 0,5 me da 150 y es con bastante mayor que 5. Y lo mismo N por Q, porque la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso son la misma, por lo tanto también me da 150, por lo tanto cumple. Ahora lo único que tengo que hacer es calcular, ¿vale?, los parámetros, es decir, la media que es N por P, que ya hemos calculado que es 150, y la desviación típica, la raíz cuadrada de n por p por q, ¿vale? De 300 por 0,5 por 0,5 me queda raíz de 75 y eso, sacando dos decimales, me queda que es 8,66. Por lo tanto, tendría que mi distribución binomial la puedo transformar en una distribución normal con estos parámetros, 150 de media, 8,66 de desviación típica. Y con esos parámetros ya podría calcular lo que me dieran, lo que me pidieran. Así que vamos a hacer, sobre esta misma situación, vamos a hacer un par de cálculos. ¿Vale? Me voy a quedar con mi tabla de distribución normal aquí y sobre la misma me dicen que cuál es la probabilidad de que el alumno acierte 145 preguntas como máximo o que acierte 155 exactamente. Que acierte 145 preguntas como máximo tengo que hacer la corrección. Si nos fijamos en la tabla anterior, menor o igual indicaba que lo tengo que, haciendo la corrección de Jace, tengo que sumarle 0,5. Por lo tanto, para mi nueva variable, habiendo hecho la corrección, tengo que hacer que sea menor o igual que 145,5. Ahora ya tipificamos, ¿vale? Para tipificar, cogemos el nuevo valor de la variable, le resto la media que eran 155, o sea 150, y divido entre 8,86, entre la desviación típica. Vale, esto me da menos 0,52. Ya tengo la variable con la que puedo entrar en la tabla. ¿Qué me sucede ahora? ¿Vale? Que esa variable me queda negativa. ¿Vale? Menos 0,52. Ya hemos visto cuando vimos el uso de tablas y las distribuciones normales que si me queda negativa tengo que hacer 1 menos el mismo valor positivo que es el que voy a sacar de la tabla. ¿Vale? Indico 1 menos la probabilidad de que z, ¿vale?, sea menor o igual que 0,52. Ese 0,52 lo busco en la tabla, 0,6985, y por lo tanto me quedará que la probabilidad de acertar 145 preguntas como máximo es 30,15%. Fijaros, si esto lo hubiéramos hecho con una distribución binomial directamente, tendría que haber hecho los cálculos. La probabilidad de que acierte ninguna pregunta, 0. La probabilidad de que acierte una. La probabilidad de que acierte 2, acierte 3, 4, 5, 6, 7, así hasta 145. Cálculos, vale, siempre el mismo cálculo, pero cálculos que al final se hacen farragosos y tendría que hacer 146 cálculos en total, ¿vale? Y luego sumarlos, ¿vale? Fijaros lo que hemos tardado en hacerlo con una distribución normal, buscándolo en la tabla, sin realizar ningún cálculo complicado. Es evidente que nos compensa hacer la transformación de una binomial a una normal cuando tenemos número de casos, número de pruebas muy alto, como es este caso. Si queremos calcular ahora la probabilidad de que acierte 155 preguntas exactamente, ni más ni menos, 155. Entonces la corrección de Jace lo que me dice es que lo que tengo que hacer es sumarle y restarle a ese valor, ¿vale? 0,5.
¿vale? Entonces estará entre 154,5 y 155,5. Y lo que tengo que hacer es tipificar ambas cifras, ¿vale? Las tipificamos aquí, uno me va a dar 0,52, como en el caso anterior, pero positivo, y el otro me va a dar 0,64, ¿vale? Por lo tanto, mi valor, ese intervalo entre 0,52 y 0,64, cogeré el mayor 0,64 menos el menor 0,52, ¿vale? Busco esos valores, 0,64, me queda este 0,7389 y 0,52, ya hemos visto antes que valía 0,6985. Vale, lo restamos y esto me quedará un 4,04%. Vale, pues esto es básicamente lo que tenemos que hacer si nos encontramos con una distribución binomial y nos piden que realicemos el cálculo aproximando por una normal, ¿vale? Primero habrá que demostrar que efectivamente lo podemos hacer y luego hacerlo. Y si nos encontramos con que tenemos una distribución binomial y nos piden que hagamos un cálculo y el cálculo vemos que tenemos un número de pruebas muy grande, podemos aproximar por una normal, ¿vale? Y evitaremos todos esos cálculos. Bueno, espero que os haya valido y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.